Buenos días, nosotros somos estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes. Yo les venimos a explicar y a proponer, mostrar nuestro proyecto denominado La soberanía fragmentada del Tayrona, de la corrupción a la restitución. Listo, entonces, antes de explicar de verdad de qué se trata el problema y por qué es un problema, es necesario como contextualizar para que todos sepamos de qué estamos hablando. Entonces, es importante mencionar que la ley 1448 de 2011, que fue emitida el 10 de junio de este año 2011, también y más conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, es como una de las leyes banderas del gobierno actual de Santos. Entonces, ¿qué dice esta ley? Entonces, lo que dice esta ley es: se dictan medidas de atención, asistencia, reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, y se dictan otras disposiciones. Entonces lo que nosotros hicimos fue centrarnos en otras disposiciones, y con otras disposiciones nos hacemos referencia a que no son leyes de particular, no son terrenos de particulares, sino son terrenos del Estado que el Estado quiere recuperar. Entonces, uno de estos terrenos del Estado hace referencia a los Parques Nacionales Naturales de Colombia. Entonces, ¿qué son los Parques Nacionales Naturales de Colombia? Son terrenos que nos pertenecen a todos y que son patrimonio, pues, de todos, precisamente. Entonces, nosotros dijimos como, bueno, Parques Nacionales Naturales de Colombia es muy grande, centrémonos en uno de esos parques principales, precisamente el que primero fue constituido como un parque nacional natural, y es el Parque Tayrona. Entonces, dicho parque fue constituido como Parque Nacional Natural en el año de 1969, fue el primero constituido de esta manera. Tiene un área aproximada de 225 kilómetros cuadrados, lo que equivalen a aproximadamente 15.000 hectáreas, y pues vale la pena aclarar que pues está ubicada en el Magdalena. ¿Listo? Entonces, ahora sí mencionemos cuál es la situación. Entonces, la situación como tal es que se está dando una apropiación, ¿cierto? Una apropiación ilegal, y esto es muy importante, por parte de particulares de terrenos del Estado, cuando no debería ser así. O sea, si los terrenos son del Estado, pues deberían pertenecer al Estado y no a unos particulares. Entonces, nosotros lo que queremos es, pues, mirar cuál es el verdadero problema. Entonces, el problema es la magnitud de esto. Es el 69.44% de los terrenos del Parque Tayrona están en manos de particulares, cuando no debería ser así. Entonces, aquí nos damos cuenta en la región roja, que este 69.44, hay dos distinciones importantes. Por un lado, tenemos este 48%, y este 48% hace referencia a personas que no tienen como un papel, como un respaldo que diga, bueno, usted está ahí, pero está legalmente pues posicionado, hagan de cuenta. Mientras que el 52% está ubicado, está en su poder, pero sí tienen como un certificado que les diga, sí, esto es legal, usted puede estar acá. Entonces, nosotros miramos cómo ha afectado esta noticia y cómo se ha filtrado en los medios de información, y encontramos tres noticias importantes. Entonces, por un lado, tenemos a esta denominada los verdaderos dueños del Tayrona. Entonces, solamente el nombre es diciente. Nos están diciendo que los dueños del Tayrona no es realmente el Estado, sino son particulares, y en especial familias prestantes, adineradas e influyentes de la región. Adicionalmente, encontramos esta otra noticia que dice: Parque Tayrona ya no es del Estado, le quitaron 12.000 hectáreas a la nación. Es decir, la unidad de Parques Nacionales Naturales, que es la que debería tener esto, pues realmente no lo tiene, sino son particulares. Y finalmente encontramos esta noticia que dice que gracias a la acción y la influencia de notarios y jueces y funcionarios públicos, por acciones como corruptas y fraudulentas, se ha facilitado este proceso. Entonces, ahora ya sabemos el problema, cuál es la magnitud del problema, ahora miremos por qué es un problema. Entonces, solamente por ser un parque nacional natural tiene tres características importantes, que son las que están mencionadas acá. Y esto a grandes rasgos es que no se deberían vender, no se deberían comprar, no deberían ser embargables, y tampoco deberían tener caducidad. Y todas estas condiciones se están violando con la problemática que nosotros hoy les estamos planteando. Además de esto, pues por ser un parque nacional natural tiene recursos naturales, ¿verdad? Al estar personas asentadas ahí, se está generando un deterioro de estos recursos naturales, y se está impactando negativamente un patrimonio, pues, nacional. ¿Listo? Entonces, nosotros detectamos una serie de características importantes para saber cómo íbamos a abordar este problema. Una de estas características es que encontramos en que no hay una relación lineal de causa-efecto, adicional a que hay una serie de actores todo el tiempo tomando decisiones a lo largo del tiempo. Encontramos unas variables que están relacionadas entre sí, y encontramos demoras de información y de material que se van a hacer evidentes ahorita que mis compañeros expliquen esta dinámica. Finalmente, encontramos un conjunto de decisiones que afectan el entorno, y este entorno afecta al sistema, el sistema afecta al entorno de igual manera. Entonces, todo esto nos llegó a concluir que la dinámica de sistemas es una herramienta apropiada para manejar este tipo de problemáticas, y pues por eso es que nosotros lo tratamos de esta manera.
Listo. Ahora, ya sabemos cuál es el problema, la magnitud del problema, porque es un problema. Ahora miremos cuál es el propósito del modelo. Nosotros principalmente lo que quisimos fue analizar cómo es esta dinámica de apropiación y de restitución de tierras y sobre todo cuál es el impacto que va a tener la ley en verdad en esta problemática. Como adyacente a esta encontramos otro conjunto de objetivos que serían, por ejemplo, pues modelar estas demoras de información y de material, variables instantáneas, además de hacer un número, pues como estimar el número aproximado de hectáreas que se van a lograr recuperar gracias a la ley, y esto va a ser una importante conclusión al final. Finalmente tenemos desarrollar una hipótesis dinámica que nos permita entender y describir cómo es el comportamiento de nuestra variable de interés, y es muy importante tener claridad que nuestra variable de interés en el modelo es el número de tierras en manos del Estado del Parque Tayrona. Listo, entonces, ¿quiénes pueden incidir? Ya nos hemos dado cuenta que hay varios actores, ¿verdad? Pero nosotros dijimos, como no, nosotros vamos a tener una frontera del modelo y solamente vamos a considerar 3 actores importantes. Entonces, por un lado están los jueces, los notarios, los funcionarios públicos, ¿verdad? Que ya dijimos que son los que pueden actuar de manera fraudulenta y volver, por ejemplo, terrenos ilegales, volverlos legales. También tenemos los particulares, que son los que toman las decisiones de me voy a apropiar de este terreno y lo voy a explotar. Adicional a esto tenemos el gobierno, que precisamente es el que está interesado en recuperar estas tierras y es el que asigna el presupuesto destinado a la recuperación de las mismas. Dijimos, bueno, ¿cuál va a ser el horizonte de tiempo? Nosotros dijimos, pues ojalá lo pudiéramos hacer desde 1969, que fue desde el momento en el que se instauró como Parque Nacional, hasta la pérdida de vigencia de la ley. Pero realmente los datos que se tienen de cómo ha sido esta dinámica y quién está apropiado de qué, están a partir del año de 1995. Por tal motivo, el horizonte de tiempo abarca desde 1995 hasta la pérdida de vigencia de la ley. Listo, entonces ya dijimos que lo vamos a tratar desde la dinámica de sistemas. Nosotros a continuación vamos a mostrar una serie de pasos importantes en el momento que vamos a conceptualizar la dinámica de la situación del problema. Entonces, por un lado, identificamos las variables de interés, que como ya cantidad efectiva de terrenos en manos del Estado del Parque Tayrona, desarrollaremos un modelo de niveles y flujos y a partir de ahí se identificaron ciclos causales. Al final, entonces, logramos identificar 14 ciclos de balance y 2 de refuerzo. Finalmente, hicimos como dominancia de ciclos causales para poder establecer cómo va a ser la hipótesis dinámica, y como conclusión desarrollamos una serie como de políticas que van a permitir cómo fortalecer esta ley y que tenga un mayor impacto. Listo. Entonces, en el modelo consideramos como cosas importantes y que vale la pena mencionar. Por un lado, el presupuesto que el gobierno destina pues para la recuperación de tierras y de esta dinámica, la distinción del terreno del parque. Entonces, precisamente nosotros manejamos terrenos, y esto es importante mencionar y se va a hacer una aclaración más adelante de esto. Beneficios generados, entonces, ¿a qué hace referencia a beneficios generados? Resulta que el parque tiene unos terrenos, pero son del Estado, hay que tener claridad de que esos terrenos son del Estado. Y decimos como se lo arriendan a personas, se lo arriendan, por decirlo así, para que ellos realicen ahí actividades, algo así como ecoturismo o algo así, y estos arrendamientos generan unos beneficios y son los denominados beneficios generados. Los proyectos en ejecución pues son estos mismos proyectos en arrendamiento, y finalmente lo que queremos mostrar es la dinámica del deterioro del parque, porque hay un impacto pues negativo de manera ambiental y económica debido a la apropiación de estos terrenos, y la dinámica de las tierras, como una tierra que es de un tipo puede volver de otro tipo. Entonces, a continuación mis compañeros les explicarán esta dinámica. Entonces, una parte importante del modelo, y pues vamos como a nombrar a grandes rasgos los que tuvimos en cuenta en el modelo para poder ver cómo era esta dinámica pues de apropiación de tierras, de la forma como el Estado va a recuperar sus terrenos. Entonces, una parte importante es que es el presupuesto, y es mediante la ley pues lo que se hace es asignar un presupuesto pues para que el Estado empiece procesos pues para recuperar sus terrenos. Entonces, básicamente, algo importante pues de lo que tenemos acá es que tenemos un presupuesto que se ve disminuido tanto por las indemnizaciones, que es como lo que el Estado le da a los particulares para comprarle los terrenos y pues para que pues vuelvan a sus manos, y por otro lado por costos judiciales, que es ya cuando el Estado inicia como demandas pues para recuperar sus terrenos, y como personas ilegales que están en esas tierras pues inician como procesos de desalojo, y pues eso también pues tiene sus costos. Entonces, para tener en cuenta cómo el Estado tomaba esas decisiones, entonces tuvimos en cuenta como una percepción de las tierras del Estado, y es tener en cuenta aquí que si el Estado siente que tiene muchas tierras, que ya recuperó gran parte del parque, pues no va a asignar tanto presupuesto, y de lo contrario, si siente que pues ya tiene como
poquitas tierras, pues va a ir asignando más presupuesto. Y entonces pues acá como que esta percepción es la que me hace que se incremente pues ese presupuesto para la recuperación de las tierras. Entonces, como ya lo habíamos dicho, nosotros tuvimos en cuenta en el modelo varias distinciones de los terrenos, y es una parte que es la parte de los legales, y es que hay personas particulares que tienen títulos sobre esos terrenos, y sería como los terrenos en manos de particulares que son legales, y otros terrenos que pues ya empiezan los procesos de recuperación por parte del Estado. Y tenemos la parte de los ilegales, que son las personas que están ahí, que no tienen títulos sobre esas tierras, y también los que empiezan como procesos de desalojo. Entonces, también, y adicionalmente, pues la variable de interés, que es como los terrenos que están realmente en manos del Estado, y hicimos una distinción en los terrenos que están en arrendamiento, como ya lo han explicado en proyectos como de ecoturismo y así. Entonces, la parte más importante del modelo es esta, y es, tenemos unos terrenos que van a pasar a estar en manos del Estado. Entonces tenemos unos terrenos legales que van a pasar a ser en manos del Estado a través de las demandas y también a través de las indemnizaciones. Entonces estos indemnizados pues van a ser terrenos que ya van a estar en manos del Estado. Y pues tuvimos en cuenta que las acciones de estos notarios que pues son corruptos y que legalizan esos terrenos, y entonces este nivel se ve incrementado pues por esas legalizaciones que se hacen por parte de estos notarios. Entonces, esa es como la forma como los terrenos legales pasan a estar en manos del Estado. ¿Sí? Listo. Después, como que por otra parte del modelo, tenemos en cuenta cómo es el proceso con los terrenos que están ilegales. Y es que hay personas que están ilegales, entonces lo que se hacen son desalojos y es sacar a esas personas pues porque no tienen título sobre las tierras que están ocupando. Entonces tenemos en cuenta que estos niveles pasan a ser desalojados, están en proceso de desalojo, y cuando ya se logran desalojar, pues ya llegan a ser en manos del Estado. De igual manera, tuvimos en cuenta que estos ilegales, a través de las acciones de los notarios, pues pueden pasar a ser pues legales. Entonces, como que esa es la dinámica, y es como la forma que explicamos cómo pasan a ser estos terrenos del Estado, pues puedan llegar otra vez a ser en manos del Estado, o pues para legalizarse o volverse ilegales. Entonces, ya, finalmente, como nuestra variable de interés pues se ve incrementada tanto por las indemnizaciones, por las apropiaciones, y acá tuvimos en cuenta, como ya les habíamos dicho, los terrenos que están en el Estado y que pues se pasan a ser arrendados. Entonces, pues como esa es como la parte del modelo y la forma como nosotros modelamos para poder entender cómo que era lo que sucedía. Bueno, pues más adelante, y teniendo en cuenta la modelación que hicimos, hicimos el modelo en un software computacional, lo corrimos y nos arrojó estos resultados, en los cuales analizamos exclusivamente nuestra variable de interés, que es el número de hectáreas, las cuales están en manos del Estado, que pues como bien ya mencionaron, están diferenciadas las que están bajo la dirección de la Unidad de Parques Nacionales Naturales y las que están en arrendamiento. Entonces, el resultado que obtuvimos para formular una hipótesis dinámica, entonces tuvimos en cuenta 3 periodos de tiempo importantes. Entonces, en primer lugar, lo consideramos desde cuando corrimos el modelo, es decir, el año 1995 hasta el año 2012, que es cuando entra en vigencia la ley. Nos dimos cuenta que el comportamiento es un decrecimiento de estas tierras del Estado ocasionado por los valores iniciales con los cuales corrimos el modelo. Más adelante, en el periodo comprendido entre 2012 y el 2019, es decir, después de que la ley entra en vigencia, observamos que en principio el decrecimiento continúa, lo cual es provocado porque los ciclos de refuerzo y de balance que se presentaron en el modelo propuesto todavía no habían empezado a reaccionar, y solamente 4 años después empezaron a tomar como una cierta fuerza, una cierta consistencia, permitiendo que nuestra variable de interés empezara a incrementar aceleradamente, pues diciéndonos que los terrenos que el Estado está recuperando pues siguen incrementando, igualmente en el último periodo de tiempo. Además, acá en esta gráfica podemos ver los 2 terrenos diferenciados, los que están a manos del Estado bajo la dirección de Parques Nacionales Naturales y los que están en terreno de arrendamiento, y vemos que este punto es el año en el cual entra en vigencia la ley. Finalmente, con los resultados obtenidos, planteamos una serie de políticas importantes, las cuales nos dimos cuenta. Por ejemplo, si aumentamos la asignación de este presupuesto para la restitución, además de disminuir el tiempo promedio que tarda en efectuarse una indemnización, ese tiempo o esa demora que se presenta, lo que haría es aumentar en un 78%
los terrenos que están en manos del Estado, si esta disminución del tiempo de demora, o sea, es en un año. Además de eso, otro importantes focos, reducir estos posibles focos de corrupción, es decir, fortalecer las entidades de control y los entes encargados de controlar y verificar que todos los procedimientos se lleven legalmente y con los procesos legales correspondientes, al igual que disminuir el tiempo promedio que tarda un fallo. Esta serie de políticas finalmente nos dimos cuenta que ayudan a que el Estado logre recuperar una mayor cantidad de terrenos, que es lo que nos está interesando. Finalmente nos dimos cuenta que en el tiempo en vigencia de la ley es muy importante que solamente vamos a lograr recuperar 45 terrenos, teniendo en cuenta que son 15.000 hectáreas del parque, 45 terrenos finalmente no es más del 50% del parque. Por lo tanto, pues es importante aclarar que una extensión en el tiempo de vigencia de esta ley permitiría una mayor recuperación de la cantidad de terrenos. Además de esto, nos dimos cuenta que la corrupción es uno de los factores más influyentes en el modelo y teniendo en cuenta y aplicando un modelo en el que no se consideraba corrupción, sería posible recuperar 60 terrenos adicionales. Y finalmente, que la dinámica de sistemas, que fue la manera y la herramienta como abordamos el problema, fue de bastante ayuda para la comprensión y el análisis de este sistema complejo, el cual tiene muchos actores interesados, se toman muchas decisiones a lo largo del tiempo. Finalmente, estas son algunas referencias que tuvimos en cuenta para la presentación. Muchas gracias. ¿Aló? Bueno, en términos de dinámica de sistemas, ¿cómo lograron modelar la corrupción? Ya que es un fenómeno bastante complejo y pues muchas veces difícil de cuantificar. ¿Utilizaron herramientas de pronto que sean cualitativas, como lógica difusa o algo así? Pues para manejar la corrupción en el modelo, pues era necesario manejar la corrupción porque es como una parte muy importante y es mediante la cual los terrenos se vuelven legales de la nada, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue tener en cuenta como el índice de corrupción del Banco Mundial, que tiene se llama como el índice de transparencia, se denomina índice de transparencia y es emitido por el Banco Mundial. Y entonces este índice lo que hicimos fue como hacer una regresión para el tiempo que iba a durar el modelo, y ese índice era lo que nos decía si había más corrupción o menos corrupción, pues para ver si se legalizaban más o menos terrenos. Esa fue la forma como manejamos eso. Es que el índice, o sea, el Banco Mundial emite índices para los países, para cada país, entonces utilizamos pues el de Colombia y esa fue la forma. Y pues eso fue importante, por ejemplo, al momento de una de las políticas que nosotros dijimos, que en ausencia de corrupción. En ausencia de corrupción era como dijimos, bueno, ¿qué pasaría si el índice de transparencia fuera perfecto? Entonces eso fue lo que miramos, comenzamos a variar este valor y nos dimos cuenta que en ausencia total de corrupción, es decir, como transparencia total, pues se podrían recuperar, por ejemplo, aproximadamente 60 terrenos. Hay una parte que de pronto cabe mencionar ahorita, es que yo ya había mencionado que eran como 225 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Es decir, que son 15.000 hectáreas. Y nosotros para el modelo trabajamos no con hectáreas, sino con terrenos. Entonces nosotros lo que hicimos fue hacer una equivalencia de terrenos a hectáreas y dijimos que 70,98 hectáreas equivalen a un terreno. Por eso es que todo el tiempo nosotros hablamos de terrenos. Bueno, tenemos dos preguntas más. ¿Qué funciones utilizan entre los flujos y las variables de la simulación? En la simulación, perdón. Básicamente lo que hicimos fue algunas decisiones de los actores las tuvimos como funciones como tabla, y es, digamos, lo que yo expliqué como de la percepción del Estado para incrementar más pues como incrementar el ingreso a los niveles o disminuirlo. Entonces teníamos, digamos, no sé a qué hacer referencia a la pregunta, pero digamos para las legalizaciones, por ejemplo. Entonces, como tuvimos en cuenta el índice, es una variable que nos permite ir incrementando el flujo. Entonces es lo que es como la forma como se va nivelando, la forma como se va incrementando los flujos, ¿sí? No. Pues básicamente utilizamos relaciones no lineales para este tipo de decisiones, por ejemplo la asignación de presupuesto.
Y la última, en el modelo, ¿cómo se puede incluir las políticas que ustedes sí sugieren? Pues como ya lo había mencionado mi compañera, entonces decimos en el modelo como pues eso es como es una gran ayuda a la dinámica y es que uno puede probar distintos escenarios. Entonces lo que hicimos, digamos, listo, no hay corrupción, entonces no hay corrupción y lo corremos el modelo sin corrupción. Y entonces cuando lo corremos nos damos cuenta que la variable de interés va incrementando. Otra política que teníamos era... Otra política era, por ejemplo, aumentar, digamos, el plazo de la ley. Igualmente, entonces lo que nosotros fue pues modificar los valores en el modelo y nos dimos cuenta cómo variaban estas, pues las variables de interés aplicando estas modificaciones. Buenas tardes. Lindo modelo. Una sugerencia como vista del modelo efectuado por ustedes. Cuando se está en la gestión pública, un aspecto crítico es la asignación presupuestaria, el manejo de dinero. Y en países emergentes, como son prácticamente todos los nuestros de Latinoamérica, los estados van buscando criterios de solución que impliquen reciclado de flujo de inversión con fuentes genuinas. Vale decir que no salga del Tesoro Nacional los recursos a afectar para tomar una política de decisión. Por ejemplo, en países como el mío se hicieron expropiaciones de este tipo con la implicancia de la ley y pasamos por los procesos de corrupción que ustedes mencionan y que en realidad no solo entorpecen el sistema de apropiación, de recupero, sino que además elevan los costos. Como sugerencia para su modelo, es posible que cuando se pone una política de expropiación con fin y destino específico de capitalización para Estado, se separe una porción que es la que se hace inversión, mejora y se la pone en proceso de enajenación para recuperar los fondos destinados al presupuesto de recupero del resto. Les recomendaría, si pueden ensayar en su modelo, incluir un par de variables muy sencillas de aplicar como para ver la manera en que puedan recuperar 15.000 hectáreas a costo cero para el Tesoro Nacional. ¿Se entendió? Gracias. Muchísimas gracias a ustedes.